Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Sí. Pero esta tendencia a la privatización del agua, este afán del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario Internacional, porque el agua pase a la gestión privada como una forma de sobreconcentrar los capitales y de garantizar un mayor flujo de recursos desde las poblaciones locales hasta el gran poder económico internacional que controla este negocio y a los aliados locales en cada territorio, tiene manifestaciones muy claras en los gobiernos de derecha que han ido arribando bajo el auspicio, con el impulso y muchas veces con la cooperación y la activación directa de estos grandes organismos. El caso de Milei en Argentina, cuyas primeras medidas anunciaron la necesidad de privatizar el agua y quien incluyó en los conjuntos de leyes y decisiones que tomó el eliminar el control estatal sobre este recurso. Se trata de incluso de un salto hacia atrás porque ya en gobiernos anteriores se había iniciado este proceso de privatización que fue luego revertido por los gobiernos peronistas, y lo que ocurre en Argentina se repite y es parte de la propuesta política de muchos otros sectores. En México, por ejemplo, una de las candidatas de la derecha está hablando de la necesidad de la privatización del agua. Y esta privatización del agua se discutió en Ecuador y se ha venido discutiendo en otros países a pesar de que ha sido un enorme fracaso. Por eso es importante ver en términos internacionales qué esto ha significado. En los países donde el agua se ha privatizado, no se ha resuelto en lo absoluto el problema de la disponibilidad, porque la no disponibilidad hace mucho más rentable el negocio del agua. Y en estos países, por ejemplo, el agua servida se socializa y el agua potable se privatiza. Es decir, el agua que se deriva de las actividades económicas y industriales pasa a ser una responsabilidad de los municipios, pasa a ser una responsabilidad de los estados, mientras que el agua que se ofrece como mercancía, que se ofrece como negocio, queda privatizado, y de esta manera tenemos de nuevo una enorme injusticia potencializada por los organismos financieros internacionales. Pero en este país ocurre algo sumamente extraño, y es que el agua que se paga municipalmente, o sea, lo que pagan los ciudadanos, es 16, 18 veces más costosa que el agua que va a actividades económicas como la industria, la minería o el turismo, creándose un enorme subsidio de la sociedad a la minería, al turismo y a la industria, un subsidio que es invisible, pero que llega a través del costo del agua y que sigue sirviendo a una única estrategia, que es la de la concentración de beneficios y es la de incrementar la tasa de explotación social cada vez más. Si a esto le sumamos que en estos países este control ha implicado un incremento significativo de la deuda de los estados, es decir, de toda la población con estas compañías, porque los procesos de transferencia al sector privado, tanto de la infraestructura como de los propios cuerpos de agua, terminó no generando una entrada de recursos y capitales a la economía de esos países para abordar demandas y responsabilidades sociales, sino ha implicado un compromiso de los gobiernos y los estados con estas empresas que han terminado convirtiéndose en deuda significativa. Y eso ha ocurrido donde quiera, absolutamente donde quiera que ha habido privatización de agua. Hay algo mucho peor que todo esto, y es que, dada la incapacidad de una parte significativa de la población para poder abordar los costos que implica el precio enorme que tiene el agua y el hecho de que nadie puede sobrevivir sin agua,
los estados han terminado haciendo acuerdos para ellos compensar o pagar a precios realmente insultantes, a precios de estafa a esta compañía, y una parte importante de las recaudaciones públicas son dirigidas ahora por estos estados que han privatizado para alimentar a los dueños del agua y a quienes controlan del agua. Por eso quiero cerrar esta intervención explicando que estamos obligados a enfrentar, a combatir por el carácter público, abierto, patrimonial de los recursos hídricos, que la población tiene que organizarse y reunirse alrededor de estos grandes temas, que ahora que en el país está en las elecciones y el agua aparece como una mención light, por un lado uno refiriéndose a esta mención suave, ligera y casi farandulera del agua, hablando de las grandes inversiones, tenemos que mirar realmente dónde está el eje de la política. Todos los candidatos que tienen posibilidades pertenecen a partidos que han hecho un compromiso directo con la privatización del agua de una forma u otra. Los fideicomisos y la ley de fideicomiso público, el proyecto de ley de agua, la ley de ordenamiento territorial y toda una serie de medidas de política pública y de componendas alrededor del agua apuntan a que la sociedad dominicana no tiene forma de confiar en este sistema de partidos y en sus políticos, porque todos, absolutamente todos, son lo mismo frente a algo que el pueblo tiene necesariamente que conquistar, que es su derecho al agua limpia, en cantidad y en oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.